Hola, soy Valeria Armare de Corazón de Amatista y en este video te voy a platicar un poquito de mi historia y de cómo fue que llegué al mundo holístico y a la terapia integral. Bueno, pues esta es una historia así medio chistosa, pero cuando tenía yo 12 años, mi mamá se metió a meditar y me metió a cursos de meditación. Y fue como, la verdad es que fue una experiencia bien chistosa porque a esa edad me daba mucha inquietud y yo ya tenía mucha ansiedad y la verdad es que no podía meditar. Ese fue mi primer contacto, de ahí la verdad es que me desconecto muchos años y después como a los 20, 25 más o menos, yo ya estaba con algunos problemas de uso de sustancias, obviamente con todo el conflicto existencial, pero empecé como, o sea, como que algo no me hacía sentido. Yo crecí con una educación religiosa, con ciertos como parámetros y normas muy rígidas y siempre tendí yo a cuestionar, ¿no? Y a querer averiguar como por mi lado qué era lo que a mí me hacía sentido, lo que a mí me resuena. Entonces, alrededor de esa edad es que yo empiezo a tomar cursos de budismo, a estudiar otras filosofías, metafísica cristiana. Ahí sí ya me metí a cursos de meditación en forma, o sea, ya estaba como empezando a practicar la meditación más constantemente. Empecé a estudiar sanación energética. Por ahí a esa edad, a los 26, 27, empiezo a estudiar numerología. Y fue todas estas herramientas, la verdad es que si bien en su momento todavía me aventé algunos otros añitos de fiesta, creo que se fue como acumulando, ¿no? Todo este estudiar, toda esta filosofía, todas estas terapias. Y ya en algún momento hizo clic y fueron herramientas que poco a poco pude ir integrando y bueno, que ahora veo cómo me funcionan y cómo les sirven a las personas con las que trabajo. Bueno, mucho tiempo obviamente fue la pachanga. Sí, literal, bueno, fueron muchos años de uso de sustancias. También fui maestra de inglés, estaba certificada por la Universidad de Cambridge. Hice muchas cosas. La verdad es que siempre fui muy inquieta. He sido un alma curiosa. Entonces, estudié cine. Después, esa no me titulé, pero vaya, estuve 2 años allá en Estados Unidos. Luego vine y estudié fotografía fija, que esa sí la terminé. Después me dio curiosidad también el mundo de la psicología, también estudié un rato, esa no la terminé, pero siempre he sido una persona que como que siempre está buscando algo más, hasta que ya encontré esta parte de la medicina holística y de toda la sanación energética y lo de la logoterapia, que también me ha gustado mucho esa psicoterapia en particular, y ya empecé como yo a hacer mi propia manera de tratar con las personas, pero pues he hecho de todo un poco. Como, o sea, siempre hubo en mí una tendencia natural a cuestionarme las cosas. Entonces, creo que desde ahí a mí me decían, es que las cosas son así, o por ejemplo, en escuela católica mucho esto de la culpa, ¿no? O sea, desde niños te tienes que andar confesando a los 7 años, y yo decía, bueno, pero, pues, ¿qué confieso? Y me inventaba cosas, ¿no? Decía, no, pues me robé una galleta, ¿no? Y no, pues 10 Padres Nuestros, 80 Aves Marías. Entonces creo que siempre hubo una cosa en mí que no me hacía clic, que yo necesitaba encontrar otra manera de vivirme, de entender la vida, esto de vivir culpígeno y todo esto no me hace sentido. Entonces creo que todo eso me impulsó. Obviamente cuando entro al uso de sustancias, fueron años como pues súper fuertes. O sea, la verdad es que ahí me perdí por completo y creo que eso me dio como aún más el impulso de tengo que encontrarme, ¿no? Y fue por eso que empiezo como a buscarme a través de todos estos medios, ¿no? De la medicina holística, de la meditación, de la filosofía, de budismo, de esto, de todo, para encontrarme a mí. Creo que ese fue el motivo principal. Había una parte de mí que creo que siempre ha estado ahí, que es como una sabiduría natural, que siempre me decía, en algún momento esto te va a servir, pero sí hubieron muchos años que yo te puedo decir que no hacía clic por completo, ¿no? Que a lo mejor tenía sentido lo que yo estudiaba, pero yo no lo podía aplicar a mi vida, ¿no? Y aparte que también tiene sentido que no lo puedes aplicar porque mientras estás consumiendo, realmente no hay manera de tener un orden, ¿no? Ni a nivel físico, ni mental, ni energético. Entonces, creo que fueron cosas que me ayudaron a seguir adelante, si bien ya se pudo integrar todo el conocimiento cuando ya dejé las sustancias y cuando había un poco más de orden en todos mis cuerpos, a nivel físico, mental, energético. Sí, bueno, acá en el mundo de las adicciones siempre lo hablamos como el tocar fondo, o la noche oscura del alma. La verdad, yo tuve muchas. O sea, a mí no, eso de la noche, yo siempre digo, pues como que las noches.
Y el fondo, yo tuve muchos fondos. O sea, la verdad, yo tuve muchas llamadas de atención desde muy joven. Mi primera sobredosis fue a los como 24, 25 años. Esa fue una primer gran llamada de atención. De hecho, ahí entro yo a un centro de rehabilitación y logro mantenerme 3 años limpia del puro susto, ¿no? Pero la verdad es que no funciona. O sea, esa es una de las cosas que yo ahora comprendo en el tratamiento de las adicciones. No basta con tener el susto de tu vida y querer agarrarte de ahí para de ahí como construir tu recuperación. O sea, hace falta un compromiso mayor y el trabajo interior de qué me lleva a mí a estar así, ¿no? Entonces, obviamente ahí el susto me sirvió para 3 años, pero después el trauma, el dolor y todas las circunstancias de vida que yo no había trabajado, pues seguían ahí atoradas. Vuelvo a consumir y obviamente vinieron otros muchos más sustos, varias sobredosis y ya en el año de 2021 yo tengo bueno, yo ya no quería vivir, ¿no? Y tomé las acciones correspondientes y pues ahí sí ese fue como ya mi llamada de atención. Si bien todavía después de eso, todavía estuve un año batallando mucho, pero ahí yo estuve en coma varios días, estuve en terapia intensiva, tuve múltiple falla orgánica, estuve conectada a un ventilador. También recuerdo muchas de las cosas que yo, estando en coma, la verdad es que yo estuve viviendo otras experiencias y viajando en otros mundos. Todo eso, la verdad es que fue un shock y fue algo que me tomó mucho tiempo procesar. Pero ahí fue como que cuando dije algo, o sea, algo tiene que cambiar. Y todavía ese año, después de ese suceso, fue muy complicado y viví cosas todavía más complicadas, ¿no? Hubo eventos de violencia, todavía hubo consumo, y como que cada vez se ponía peor y ya al final o sea, después de abusos, de violencia y de muchas cosas de ese año, hubo un momento en que dije, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, ¿qué está pasando? Porque aparte yo me vivía como pues como víctima de las circunstancias, ¿no? De este hombre es un abusador, esta vieja está loca, o sea, todo el mundo estaba mal y yo quería seguir con mi estilo de vida y creer que así me iba a funcionar. Realmente tuve que llegar al momento de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo yo que estoy atrayendo a la loca, al abusador, al violento y hacer mi trabajo interior para dejar de estar manifestando tanta, pues la verdad es que tanta fregadera? Entonces ya después de ese año ya fue que dije, algo tengo que cambiar yo en mí, dejar de enfocarme hacia afuera, dejar de victimizarme y elevar también mi vibración y o sea, aprender como a tener un control, ¿no? O sea, de tu energía, de tu pensamiento, de tus emociones para poder tener la vida que quieres. Y ahí fue cuando como que ya empecé a poder usar todas las herramientas y se empezó a integrar todo el conocimiento cuando cambié el foquito para acá en lugar de para allá. La intención de este canal y de tratar con la gente para mí es que me parece súper importante que vayas con alguien que haya vivido lo que tú estás viviendo. A mí algo que me ocasionó muchísima frustración y muchos problemas mucho tiempo era que los psiquiatras, y no tengo nada en contra de ellos, o sea, creo que hay gente muy valiosa, pero también creo que hay gente que no saben lo que están haciendo, como en todo. Entonces, que me decían, por ejemplo, cuando yo me tuve que desintoxicar de los opiáceos, que estuve en un tratamiento de 5 años, me decían, es que es como una gripa, no es como una gripa, ¿no? O sea, entonces, que puedas platicar con alguien que de verdad entienda tu proceso, que sepa que te vas a sentir que te estás muriendo, ¿no? Y que además haya salido de ahí. O sea, a mí se me hace súper valioso tratar desde la experiencia, no desde nada más el estudié, ya leí sobre adicciones, yo ya leí que te hacen estas sustancias. O sea, necesitas un hermano, un compañero. Finalmente, antes los sanadores, las mujeres medicina, los chamanes, eran gente que se habían sanado a sí mismos. O sea, no era gente que nada más estudió y se puso a leer sobre herbolaria, ¿saben? O sea, son gente que hizo su proceso. Y esa es mi intención. O sea, que yo estoy aquí hoy porque hice mi proceso. Obviamente también me puse a estudiar y tengo todas las herramientas para ayudarte, pero yo estuve donde tú estás y sé cómo salir de ahí y te puedo acompañar para que salgas. Entonces, esa es la intención de todo esto. Bueno, pues te agradezco mucho por haber visto hasta aquí. No te olvides darme like, suscríbete, activa la campanita. Soy Valeria Armare de Corazón de Amatista y te veo en el próximo video.